Para la clase de hoy voy a estarles discutiendo lo que son las reglas 9 y 10 para el sistema de archivo por nombres de instituciones o nombres comerciales. Importante que estas dos reglas son las últimas dos reglas que componen este sistema, así que hoy culminamos lo que es el sistema por nombres de instituciones para entonces dar paso a la discusión del siguiente sistema de archivos. Ya aprendieron entonces cómo van a trabajar cuando usted tenga que establecer un sistema de archivo por nombres de individuos y con esto culminamos lo que tiene usted que conocer sobre el archivo de documentos por nombres de instituciones. La regla número 9 nos habla de agencias gubernamentales. Y no quiero que inicialmente cree la confusión porque sé que en las reglas anteriores habíamos hablado de agencias o dependencias de gobierno y les especifiqué que había un orden de jerarquía donde usted tenía que organizar ese nombre de acuerdo a una lista de elementos que yo les puse en su presentación. Ese orden jerárquico en esta regla no va a cambiar. Esta regla lo que hace es ampliar lo mismo que se discutió anteriormente. Así que lo único que usted tiene que saber de esta regla es que para codificar nombres que constituyan dependencias de gobierno, se debe seguir un orden específico, un orden jerárquico, que va a comenzar siempre colocando el país. Si usted se fija en la presentación anterior que yo les discutí, que hablaba de este tema de manera bien breve, también les decía que tenían que, como primer elemento, colocar lo que era el país. Pues aquí usted va a poner el país de ese nombre de esa dependencia gubernamental. Si no tiene el país, pues entonces le va a seguir con el estado, el territorio, la provincia, la ciudad o finalmente el municipio, dependiendo la información que usted tenga de ese nombre, de esa institución gubernamental, pues es lo que usted va a colocar primero y sabemos que el primer término en el caso de las instituciones es lo que va a representar la unidad clave. En otras palabras, esa unidad clave es lo que nos va a decir en qué orden dentro de lo que es ese orden alfabético vamos a colocar este documento. Importante que debemos incluir también lo que es el nombre de la agencia, de la dependencia, del departamento o de la institución. Luego de haber colocado lo que es el país o el lugar de esa agencia. Como tercer punto, estaríamos colocando lo que es el nombre de la comisión, de la junta, del negociado, de la sección, dependiendo, o de la oficina, dependiendo de qué información se incluya en ese nombre. Y por último, se va a colocar el título del cargo o del puesto si es que habla de una persona. No se considera el nombre del funcionario, solamente se considera el puesto. Por ejemplo, que estemos hablando del Departamento de Educación. Vamos a colocar entonces, comenzar, perdón, con lo que es Puerto Rico. Seguiríamos con la agencia o el departamento, sería Departamento de Educación. Y estaríamos entonces hablando de un título, secretario de Educación, por dar un ejemplo. No se tiene que colocar el nombre de la persona, aunque el nombre lo incluya. Simple y sencillamente, como último elemento, colocaríamos lo que es el puesto de ese funcionario. En este slide les coloco lo que es un ejemplo. Si se fijan, le coloco dos, perdón. Si se fijan, en el primer ejemplo dice Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pues cambiando lo que habíamos discutido un poquito anteriormente de las dependencias de gobierno, en este caso lo que vamos a hacer es que el país lo vamos a colocar primero. Usted recuerda que siempre poníamos como el primer elemento, tal vez Gobierno de Puerto Rico. Pues la única diferencia entre ese material y esta regla es que vamos a colocar lo que es el país primero y luego colocamos el resto de ese elemento. Pues en este caso vamos a colocar Puerto Rico, Estado Libre Asociado de. Eso es todo. Y es importante que ustedes sepan que si yo les preguntara la cantidad de unidades de archivo que va a contener ese nombre, pues usted me tiene que contar todas las unidades que tiene ese nombre, incluyendo las preposiciones y los artículos, porque a diferencia de cuando discutimos los nombres de individuos, que habían unos nombres compuestos y que estas preposiciones pertenecían a ese nombre y se constituían en una sola unidad, pues en el nombre de las instituciones, como nosotros lo vamos a tomar de manera literal, pues vamos a contar todas las unidades que tenga ese nombre. En el caso de Estado Libre Asociado, pues le subrayo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades y se las coloco al final.
Si se fijan en su segundo ejemplo dice Administración de Alimentos y Medicamentos, Gobierno de los Estados Unidos. Ahora, no importa cuántos componentes tenga este nombre o cuántos subtemas tenga el nombre, usted tiene que identificar como primer punto el país. Y aquí vemos que nos está hablando del gobierno de Estados Unidos. Pues ese es el primer punto que vamos a colocar. Estados Unidos, gobierno de. En el segundo término vamos entonces a colocar, habíamos dicho, el departamento, la comisión, el área que está trabajando o que se incluye en este nombre. Y en este caso es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y eso lo colocamos, yo se los coloco indentados, o sea, les coloco aquí un espacio para que usted vea que el primer término va a ser este y debajo es que usted va a colocar la información adicional que se ofrece en ese nombre. Ahora bien, para efectos de un tarjetero manual que usted vaya a realizar en la tarjeta, pues usted no lo tiene que poner indentado si no quiere. Simplemente tiene que estar consciente de que la información que contiene el país, comenzando por el país o por el estado, por la provincia, dependiendo qué lugar geográfico le va a ofrecer ahí, pues usted lo tiene que poner primero como unidad clave y luego coloca lo demás. Y lo que aparezca dentro de ese nombre adicional, pues entonces usted lo va a colocar debajo. Hoy yo prefiero colocarlo indentado, a mí me resulta más indentado porque pues lo veo un poquito mejor, pero al final usted lo va a trabajar como usted desee. Hay ocasiones, con eso se discute lo que es la regla 9, es algo bien sencillo. Simplemente si usted ve que el nombre incluye muchos elementos, pues usted me va a identificar el país primero. No se preocupe para efectos de examen porque voy a tratar de no complicarles lo que tenga que ver con dependencias de gobierno dentro del material que habíamos visto. Para mí personalmente yo lo encuentro un poquito contradictorio, pero su libro de texto lo incluye así, así que pues yo se lo enseño así. Pero para mí es un poquito confuso, así que si vamos a terminar aplicando la regla número 9, donde tenemos que poner el país, pues no entiendo realmente por qué incluimos la otra parte que tenía que ver con agencias de gobierno. Así que para efectos de examen nos vamos a dejar llevar por la regla 9 y de todos modos en las instrucciones pues yo les voy a incluir, aplique la regla 9 de dependencias de gobierno y le doy el ejercicio. Ahora bien, vamos con la regla 10. Hay ocasiones que dentro de un sistema que esté establecido por nombres comerciales o nombres de instituciones, vamos a sentir la necesidad o vamos a tener la necesidad de crear como un tipo de subdivisiones donde vamos a colocar documentos dentro de un nombre de una institución, pero esos documentos se van a colocar en orden de asunto. Cuando colocamos por orden de asunto, que eso lo vamos a ver en el sistema de archivo por asunto, pero para darles un preview, los asuntos también se van a colocar por orden alfabético. En un sistema de archivos, no importa el sistema que se escoja, aparte del numérico, todos los demás vamos a trabajar con lo que es el orden alfabético. Así que si usted ve que en los ejercicios todo el tiempo yo estoy recalcando el orden alfabético, no es por otra razón que no sea que usted lo practique y lo domine, porque lo va a tener que utilizar en 3 de los 4 sistemas de archivo que usted va a ver en este curso. Así que habrán ocasiones que vamos a tener la necesidad de colocar dentro de lo que es una institución varios asuntos que estén contenidos dentro de ese mismo nombre comercial. La regla 10 nos dice que los asuntos se van a codificar eh, colocando un tema principal. Tenemos que identificar dentro de esos nombres que tenemos que identificar cuál es la institución. Y una vez identificada la institución, tenemos que colocar temas de importancia y dentro de esos temas podemos hacer otra indentación, o sea, otra subdivisión donde tengamos asuntos. Todas estas subdivisiones se van a colocar debajo o bajo el nombre de esa institución o dependencia gubernamental. Y lo mismo, a mí me funciona indentarlo, usted lo puede hacer justamente debajo, usted lo trabaja como mejor se le haga. Les pongo este ejemplo. En el próximo slide vamos a ver la solución. Tenemos 4 documentos que tenemos que archivar y si nos fijamos,
En los 4 documentos hay información que se repite o que comparten en común. Si se fija, el primero dice Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud, Sala de Emergencia, Hospital San Lucas. Gobierno de Puerto Rico, ya lo vimos anterior, Departamento de Salud también, Sala de Emergencia, Hospital Susoni. El tercer documento, Hospital Buen Samaritano, Sala de Emergencia, Gobierno de Puerto Rico. Y el cuarto dice Sala de Emergencia, Hospital Auxilio Mutuo, Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud. Si se fijan, en los 4 documentos que vamos a tener que archivar, contenemos la misma dependencia gubernamental, contenemos el mismo departamento, Departamento de Salud, y tenemos un subtema principal que es Sala de Emergencia. Pues en ese caso no vamos a crear 3 secciones con los mismos nombres, vamos a colocar una sección donde se incluye el nombre de la dependencia y de manera indentada o como un subtema vamos a colocar el resto de la información. Si se fijan en la solución de su ejemplo, como primer término tenemos que establecer en qué lugar se encuentra esa dependencia gubernamental y vimos que se encuentra en Puerto Rico, pues colocamos lo que es el país como unidad clave, Puerto Rico, gobierno de. Todos los documentos incluían lo que es Departamento de Salud, que ese es el punto número 2, donde vamos a determinar el departamento o la agencia dentro de esa entidad gubernamental que estamos trabajando. Y colocamos un tema principal, sala de emergencia, porque todos los documentos que contenemos ahí hablan de sala de emergencia. Dentro de ese tema de sala de emergencia, entonces nosotros podemos archivar esos documentos en orden alfabético. En primer lugar, usted tiene que colocar lo que es este nombre de institución dentro de su archivo de instituciones. Usted lo va a colocar por la P. En el área de la P, usted coloca en orden alfabético con el resto de nombres de instituciones que comiencen con P y lo va a colocar por Puerto Rico. Una vez usted vaya a localizar este documento, usted tiene que buscar en la P. Si usted quiere entonces buscar un hospital en particular que tenga que ver con el Departamento de Salud y sala de emergencia, pues dentro de lo que es gobierno de Puerto Rico, probablemente tenga varios archivos adicionales que tengan diversos departamentos. Pues yo quiero saber del Departamento de Salud, pues consigo lo de Departamento de Salud. Y una vez dentro del Departamento de Salud, entonces puede accesar a temas, sala de emergencia, hospitalizaciones, por ejemplo, no sé, cualquier asunto que usted quiera tratar. Y entonces ahí usted va a contener esos documentos. Si se fija, todos los documentos contienen el nombre hospital, así que eso no es una unidad que nos pueda definir en qué orden alfabético lo vamos a colocar. Continuamos con la próxima unidad y comenzamos con la primera letra. Y vemos que la primera letra del segundo término de estos nombres tiene letras diferentes, pues entonces ahí se nos hace sencillo. Auxilio Mutuo por estar en la idea primero, Buen Samaritano después, Doctor Susoni como tercero y por último Hospital San Lucas.